El pensamiento ambiental del sur, complejidad, recursos y ecología política latinoamericana. Compilador Walter Penge. La ecología política latinoamericana, nueva pero con raíces. Autoría de Héctor Alimonda. No recordarás este sueño porque tu olvido es necesario para que se cumplan los hechos. Jorge Luis Borges. El sueño de Pedro Enrique Sureña. En El oro de los tigres, 1972. Introducción. En octubre de 2014 se realizó el Congreso Latinoamericano de Conflictos Ambientales COLCA, organizado por el Área de la Ecología del Instituto del Conurbano ICO de la Universidad Nacional de General Sarmiento, en el conurbano bonaerense. En ese marco participé en un simposio internacional sobre pensamiento ambiental latinoamericano y en un curso latinoamericano de ecología política. En esos días yo me encontraba organizando el Seminario Internacional de Ecología Política Latinoamericana, EPLA, que tuvo lugar en Río de Janeiro durante los días 12, 13 y 14 de noviembre, con el auspicio y el apoyo de Heinrich Böll Stiftung, de la Fundación de Apoyo de Río de Janeiro, FAPERI, y del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Posteriormente, el profesor Walter Penge me invitó a preparar un artículo para incluir en un libro que reunía los trabajos de los participantes del seminario sobre pensamiento ambiental. Hacía tiempo que venía teniendo la sensación de que era necesario introducir en el horizonte intelectual de la ecología política latinoamericana algunas reflexiones vinculadas con su constitución, con las evaluaciones de su trayectoria y con los interrogantes epistemológicos, en fin. Se trata de un campo que se ha ido expandiendo dinámicamente en la última década, casi sin aliento, con entusiasmo, pero también con angustia, y quizás sea la hora indicada para recapitular sobre su trayectoria en espiral y la construcción plural de su identidad. Al hacerlo, desde luego que no pretendo asentar afirmaciones que lleven a una clausura discursiva, sino justamente lo contrario. Pienso que quizás ha habido hasta ahora un exceso de consensos entre los actores y frecuentadores de la ecología política latinoamericana y que sería bueno que identificáramos entre nosotros, los investigadores del tema, diferentes puntos de vista y que los abriéramos a la discusión, lo que de cualquier forma excede la pretensión de este pequeño texto. Para ser fiel a la fisonomía del artículo solicitado por el profesor Penge, intentaré mantenerme lo más cercano posible a una exposición de panel. El origen de este escrito es una intervención oral, reduciendo al mínimo indispensable las citas bibliográficas y también las referencias personalizadas a autores. El boom de la ecología política latinoamericana. Según entendí durante mi participación en el COLCA, la afluencia de inscritos en ese evento superó ampliamente las expectativas de los organizadores. Hubo 537 inscripciones para el evento, en su mayoría de jóvenes procedentes de otros países latinoamericanos, nada menos que 234 extranjeros, más del 40%, muchos de los cuales se distribuyeron como ponentes en la pluralidad de comisiones de trabajo que constituyeron el evento. Allí, esa concurrencia demostró ser portadora, además de una saludable heterogeneidad multidisciplinaria, ingenieras e ingenieros civiles, historiadores e historiadoras, antropólogas y antropólogos, y agrónomos y agrónomas discutían sobre el abastecimiento de agua en Córdoba o sobre la contaminación introducida por la petroquímica en la ría de Bahía Blanca. Fue algo así como la realización de una utopía. El día anterior hubo una serie de paneles con el título Pensamiento Ambiental Latinoamericano, en los que irremediables veteranos más o menos ilustres habíamos presentado nuestros argumentos, pesadillas y diagnósticos, y en ese momento desbordaban con fluidez nuevas generaciones que respondían con avidez a la convocatoria del evento y que llegaron en busca de respuestas a sus preguntas, o quizá buscando formular las preguntas más acertadas, pero también trajeron sus propias elaboraciones, producto de investigaciones, institucionalizadas o no, que intuyo en gran parte incorporaron no solamente los predicados epistemológicos disciplinarios, sino también los esgrimidos por los protagonistas populares de los conflictos ambientales a los cuales se refería. Los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2014 desarrollamos en Río de Janeiro el Seminario Internacional de Ecología Política Latinoamericana,
Quienes participamos también fuimos sorprendidos por la afluencia inmediata de inscripciones, nuevamente protagonizadas por jóvenes provenientes de las áreas más diversas y en su mayoría incorporados en la problemática ambiental. En pocos días alcanzamos la marca de 180 inscritos y me resultó necesario cancelar inscripciones una vez superada la capacidad del local en el que el evento sería realizado, la sede del Colegio Brasileiro de Altos Estudios, gentilmente facilitado por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Vale la pena consignar que a mediados de octubre se había realizado en la Universidad Nacional de Quilmes, también en el conurbano bonaerense, el Congreso Regular de la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental, SOLCHA. A fines de octubre se desarrolló un Congreso Latinoamericano de Ecología Política en Santiago de Chile. En Río de Janeiro, a fines de noviembre, el mismo Colegio Brasileiro de Altos Estudios fue escenario del Seminario Internacional Sociedad, Naturaleza, Desenvolvimiento, organizado por el programa EICOS de la UFR, en el marco de los diálogos interdisciplinarios Francia-Brasil. Es decir, que tuvimos, según me consta, entre Argentina, Brasil y Chile, 5 eventos internacionales en 6 semanas. Claro que me llama la atención la confluencia de iniciativas institucionales en organización de eventos dedicados a ejes temáticos convergentes, pero lo que fundamentalmente me interesa destacar es la respuesta voraz, en el mejor sentido posible, claro, del público, que se ha puesto claramente en evidencia de nuestras iniciativas, de carácter netamente universitario, vinieron a responder a una demanda ansiosa, a un estado efectivo de conciencia ambiental presente en nuestras sociedades y que difícilmente, por ejemplo, estaría teniendo reconocimiento por parte de los sistemas políticos representativos y quizá ni siquiera en sus unidades académicas de origen. La juventud prevaleciente entre los participantes permite constatar que de alguna forma imprecisa la instalación social de esta problemática compleja ha trascendido a la comunidad de pares que habíamos protagonizado el simposio de apertura del Colca o nuestro seminario de Río de Janeiro. No tuvimos solamente un público atento y consecuente. Los trabajos de las comisiones demostraron que muchos de los integrantes de ese público eran también activos productores de conocimientos, que se están formando como una nueva generación competente para afrontar los duros debates sobre cuestiones socioambientales que deberán protagonizar las sociedades en un futuro próximo. Y destaco otra evidencia. Quienes formamos la comunidad de pares de la EPLA invocamos permanentemente en abstracto la necesidad ineludible de la adopción de un punto de vista sobre la base de una convergencia interdisciplinaria. Pues bien, esa convergencia está siendo construida por esa generación más joven, en prácticas intelectuales que muchas veces deberán recurrir a la dificultosa artesanía de la imaginación sociológica del maestro Wright Mills, a quien sabe a los indiscernibles senderos de la ciencia de lo concreto de Levi Strauss, y mucho me temo que con frecuencia deban hacerlo desde una posición de enunciación insurgente en relación con la rutina de los dispositivos disciplinarios de muchas de nuestras organizaciones académicas. Esta multiplicación y superposición de eventos en la región latinoamericana que ya resulta imposible acompañar llevan la denominación explícita de ecología política o estén dedicados a temáticas afines, indica como es evidente la proliferación y expansión de este campo intelectual, así como su enraizamiento legítimo en el medio universitario. Y lo mismo puede decirse de la producción bibliográfica, que sería un buen tema de investigación. A la cantidad de readings organizados alrededor de temas o de áreas territoriales, se deben agregar una serie de revistas de presencia académica que reúnen artículos, reseñas e informaciones variadas. El grupo de trabajo de Claxo. Claro está, esta proliferación de biodiversidad académica tiene su correlato en la dimensión ambiental de la crisis global, especialmente en la expansión aceleradísima de los movimientos hegemónicos por la apropiación de la naturaleza latinoamericana, la reconfiguración de sus territorios y los conflictos desiguales en los que resisten las poblaciones. Muchas veces se tiene la sensación de que la tarea intelectual está llegando tarde frente a las dimensiones de esta ofensiva. Sin embargo, a la distancia de una década y media, quizá pueda decirse que la creación del Grupo de Trabajo de Ecología Política por parte del Comité Directivo de Claxo en octubre del año 2000 tuvo un carácter anticipatorio destacable. Por un lado, a través de sus reuniones anuales realizadas en diferentes países y de las ediciones de sus libros colectivos,
se fue construyendo un espacio común de intercomunicación entre intelectuales de la región que encontraron la posibilidad de una elaboración conjunta y de una comunidad de enunciación sobre la situación socioambiental de sus propios países, conjugada con la perspectiva regional en un todo de acuerdo con las mejores tradiciones del pensamiento latinoamericano. Se dio origen así a una comunidad de pares, una red vigente aún de relaciones interpersonales convocadas por preocupaciones y ansiedades comunes, que acabó por demostrar que además de su importancia estratégica e intrínseca, tuvo un efecto multiplicador eminentemente en los medios académicos e intelectuales de la región. Por otro lado, este grupo siempre interactuó con instituciones y movimientos colectivos que protagonizaban conflictos socioambientales manifiestos o latentes. Casi todas las reuniones del grupo de trabajo organizadas siempre por instituciones académicas de la red de Claxo, como previsto en su reglamento, contaron con la presencia de representantes de esos movimientos. La más destacable fue la reunión de Lima, en junio de 2009, pocos días después de los dramáticos hechos de Bagua, una violenta represión de comunidades indígenas en la provincia de Bagua, a unos 1000 kilómetros de Lima en la frontera con Ecuador, ocasionada por un conflicto socioambiental por la tierra. Invitados provenientes de movimientos sociales estaban heridos. Santiago Manuel internado con 5 balazos, o prófugos, como Alberto Picanzo, asilado en la Embajada de Nicaragua. Pero la reunión tuvo una asistencia considerable y sirvió para el establecimiento de un espacio público en el que representantes de esos movimientos, activistas e intelectuales peruanos y latinoamericanos discutieran sobre los acontecimientos. Esa reunión dio origen a 2 libros publicados por Claxo. Uno de ellos, La Amazonía Rebelde, Perú 2009, contenía informaciones, cronología, testimonios y análisis sobre los hechos de Bagua. Este libro apareció poco tiempo después de la reunión y llegó a estar en febrero de 2010 en 5º lugar en ventas de libros de no ficción en Lima. En otro publicado dentro de la colección Grupos de Trabajo de Claxo, La Naturaleza Colonizada, Ecología Política y Minería en América Latina, estaba dedicado al tema de la minería en Perú e incluía estudios de caso en otros países y artículos teóricos. La perspectiva de contacto y retroalimentación con las resistencias populares vigentes tenía para el grupo de trabajo un profundo significado epistemológico de largo alcance: construir el conocimiento de la ecología política latinoamericana recuperando las voces y los saberes silenciados durante demasiado tiempo por los dispositivos del poder político y científico, en muchos casos reactualizando protocolos racistas profundamente arraigados en las significaciones culturales de la región. Se trataba, como en tantas ocasiones insiste Enrique Leff, de concebir a la ecología política como fundamentada en una epistemología política, crítica de los conocimientos establecidos por el proyecto de la modernidad y de abrir la posibilidad de un auténtico diálogo de saberes. Pero me parece especialmente pertinente rescatar otras 2 dimensiones de la perspectiva epistemológica con la que se trabajó en el grupo de ecología política. Por un lado, la propia incorporación de esa denominación como fundamento de un programa de trabajo tuvo el mérito de delinear, aunque fuera solo en sus inicios, una convocatoria, una perspectiva unificadora de una problemática teórica. Ya no se trataba de discutir desde la tierra de nadie o desde el insoluble laberinto de la soledad, del ambiente y el desarrollo, o de la sustentabilidad, sino desde un movimiento teórico instituyente de una problemática que partía de considerar la centralidad de las relaciones de poder que estructuran y configuran las relaciones entre sociedades y naturalezas en toda su complejidad. Problemas que hasta entonces eran tratados dispersamente por la sociología agraria, por la sociología urbana, por el análisis de políticas públicas, por la economía de recursos naturales o por los estudios de movimientos sociales, pasaron a contar con un principio epistemológico unificador, como diferentes manifestaciones de relaciones de poderes biopolíticos sobre la naturaleza, mediadas por los humanos y sobre los humanos, mediadas por la naturaleza y a través de la producción y reproducción conflictiva de significaciones culturales. Al hacerlo se podría encontrar superar también las limitaciones de escala, por ejemplo, las de la ecología humana tradicional, y establecer la visibilidad de lo global en la escala local. La segunda dimensión que quiero destacar es que este proceso de intersección de la ecología política en las tradiciones del pensamiento latinoamericano no podía dejar de lado la relación fundante con la historia ambiental de nuestra región,
La reflexión latinoamericana desde la independencia a través de todos sus pensadores como José Carlos Mariátegui hasta nuestra contemporaneidad con Bolívar Echeverría o Aníbal Quijano, siempre ha destacado la búsqueda de una identidad propia a partir de la indagación sobre nuestro pasado. No podría proceder de otra manera la formulación de una ecología política latinoamericana, que vendrá a proponer nuevas lecturas de todo nuestro proceso histórico y de la formación de nuestras sociedades a partir de sus claves estratégicas de interpretación. En este sentido, el Grupo de Trabajo en Ecología Política de Claxo participó con toda propiedad de la creación de la Solcha, en su reunión en La Habana en 2004. La importancia de la revista Ecología Política. La introducción efectiva de la noción de ecología política en el área de la lengua castellana y por extensión de la portuguesa, además obviamente de la catalana, debe remontarse casi con seguridad a la creación de la revista homónima Ecología Política, fundada por el maestro Joan Martínez Salier en Barcelona en 1991. Desde luego que la expresión ya había aparecido en el pequeño libro clásico de Hans Magnus Enzensberger, para una crítica de la ecología política, publicado por New Left Review en 1974 y en castellano por Anagrama en 2006. Pero para Enzensberger, la ecología política era un conjunto discursivo constituido por la articulación argumentativa de diferentes diagnósticos neomalthusianos que avisoraban inminentes catástrofes planetarias provocadas básicamente por la ampliación global de los límites de consumo de recursos naturales debido a la industrialización y la urbanización de las sociedades de lo que hoy se denomina el sur global. Esa perspectiva catastrofista era la ecología política, contra la que se sublevaba el arma de la crítica vigorosa del ensayista alemán, a veces demasiado tributaria en los embates de Marx contra Malthus, sin percibir la efectiva aparición de indicios de una crisis planetaria global que se acentuaría a lo largo de los últimos años del siglo XX. El término ecología política llegó también en castellano a partir de las traducciones de ese lúcido intelectual crítico que fue André Gorz, conectado con todas las tendencias renovadoras del tiempo que le tocó vivir. Para Gorz, la defensa de la ecología del planeta podría ser recuperada por la lógica opresiva del capital en la forma del ecofascismo. Por eso es que la ecología debería ser política, es decir, incluir una crítica de las formas de apropiación y explotación de la naturaleza y de las vidas humanas por parte del industrialismo, que no solamente controla la producción y el trabajo, sino también impone los modelos de consumo y la formación de las subjetividades. La instauración del término en castellano a través de la revista de Martínez Salier implicó una recepción que, si bien empezó con escasa repercusión, ya que la difusión de la revista era limitada en sus primeros tiempos, tendría efectos positivos y duraderos en nuestro campo intelectual. La trayectoria intelectual y política de Joan Martínez Salier presentaba particularidades que favorecieron la instalación y el desarrollo de la ecología política latinoamericana. Por un lado, su formación en una tradición de izquierda no marxista, abierta a los aportes de corrientes como el populismo ruso y el anarquismo ibérico con su tradición de ecología humana y enfrentada desde siempre por la concepción industrialista del socialismo, facilitó su diálogo con las posturas más afines al pensamiento crítico latinoamericano. Por otro lado, su desarrollo intelectual en el campo de la economía significó una toma de posición crítica de la economía política y la recuperación de perspectivas alternativas de economía ecológica. Como la obra de George Q. Rogan, Martínez Salier impugnó la economía neoclásica como una crematística, atenta solo a las evoluciones de los precios, y resaltó la etimología común con que los griegos denominaban a la economía y a la ecología. Su ecología política orientada al estudio de los procesos de distribución ecológica y sus conflictos creó una perspectiva fértil y necesaria para el análisis de la realidad latinoamericana. De singular importancia fueron también los largos años de exilio latinoamericano de Salier, con su consecuente aprendizaje y estudio de la realidad de la región, especialmente en el área de estudios agrarios. Esa experiencia personal se expresó desde el comienzo en la revista Ecología Política, que siempre dedicó una atención especial a los temas latinoamericanos desde una perspectiva alejada del eurocentrismo ibérico, que tanto cundió en los medios académicos españoles en esos tiempos post-Moncloa, hoy tan lejanos.
De hecho, desde su primer número, la revista presentó un consejo editorial en el que estaban presentes latinoamericanos destacados en el incipiente espacio del debate ecopolítico de la región, entre ellos Enrique Leff, Víctor Toledo, José Augusto Padua. La propuesta de Martínez Salier de su ecologismo de los pobres, unida a su preocupación por la historia ambiental, vino también a establecer nuevas clases de lectura para la situación latinoamericana en vísperas de las ofensivas globales por el control y la explotación de la naturaleza. Las preocupaciones ecológicas y las luchas por el ambiente dejaban de ser un predicado privilegiado de las sociedades opulentas. Las luchas populares por la defensa de su vinculación tradicional con la naturaleza y sus medios de vida, aunque no utilizaran un lenguaje ambientalista, formaban parte de las resistencias ambientales, y eso había sido así a lo largo de toda la historia americana. Desde luego, había allí una crítica radical a las interpretaciones de base desarrollista que se esgrimían desde la derecha y la izquierda sobre el carácter progresista e indispensable del desarrollo de las fuerzas productivas y que rechazaban tanto al ecologismo, como pasatiempo quizás ocioso de ricos, como a las resistencias populares ambientales, como precivilizadas, incultas, etc. La propuesta de la ecología política entonces abría una perspectiva fuertemente renovadora y crítica para la reinterpretación de la realidad latinoamericana y para la confluencia de antiguas tradiciones autóctonas, de recuperación de luchas y de discursos del pasado, con las propuestas más contemporáneas sintonizadas con la crítica de los fundamentos de la modernidad. Subrayando ese aspecto de la contemporaneidad de los debates que se inauguraron con el nombre de ecología política, destaco también que la aparición de la revista catalana forma parte de un proyecto político editorial plurinacional, integrado también por las revistas Capitalism, Nature y Socialism en Estados Unidos, dirigidas por James O'Connor, Capitalismo, Natura y Socialismo en Italia y Ecologie Politique en Francia, que compartían orientaciones generales y que traducían y reproducían gran parte de sus respectivos contenidos. A través de ese proyecto político editorial se sincronizaron los relojes latinoamericanos, como decían los modernistas brasileños, para la participación en la crítica y en la resistencia ecopolítica globales. Desde el punto de vista académico, muchos latinoamericanos y latinoamericanas a los que se podría denominar como una generación intermedia de la ecología política latinoamericana y que están ahora en plena producción, han sido o están siendo formados por Joan Martínez Salier en la Universidad de Barcelona. Otras referencias españolas eminentes en términos de formación son Manuel González de Molina en Historia Ambiental y Eduardo Sevilla Guzmán en Agroecología y en Estudios Rurales. En su participación en el Colca, Joan Martínez Salier tuvo palabras muy elogiosas para la ecología política latinoamericana. Unos días después, al recibir el doctorado honoris causa en la Universidad Nacional de Córdoba, hizo una presentación de principios y temas centrales de la ecología política y volvió a referirse a la latinoamericana de la siguiente manera. La ecología política estudia los conflictos socioambientales. Al mismo tiempo, el término designa un amplio movimiento social y político por la justicia ambiental que es más fuerte en América Latina que en otros continentes. Este movimiento lucha contra las injusticias ambientales en ámbitos locales, nacionales, regionales y globales. En América Latina, la ecología política no es tanto una especialización universitaria dentro de los departamentos de geografía humana o de antropología social, al estilo de Michael Watts, Raymond Bryant, Paul Robbins, como un terreno de pensamiento propio de relevancia internacional, con autores muy apegados al activismo ambiental en sus propios países o en el continente como un todo. Hasta ahí sus palabras. Esbozos para un intento de cartografía. Yo no sé si empezaremos a ser nosotros mismos mañana durante la aurora o al mediodía. No creo que la tarea histórica de Europa haya concluido, pero sí sé que para nosotros Europa está en eclipse y perdiendo el papel dogmático que ejerció durante 100 años. No es que tengamos brújula propia, es que hemos perdido la ajena. Nuestra esperanza única está en aprender a pensar las cosas desde la raíz, escribía Pedro Enrique Sureña, 2006, página 20. Frente a la desesperanza traída por la guerra en la que se había precipitado Europa, que ponía en cuestión todos los dogmas
hasta entonces afirmados con la naturalización del humanismo, del cientificismo y de la modernidad eurocéntricos, Pedro Enrique Sureña apostaba por un movimiento de construcción de la propia brújula latinoamericana y por las cartografías necesarias para las derivas y singladuras a partir de ella. De hecho, su tiempo se caracterizó por la vigorosa dinámica del ensayismo continental, la irrupción de las vanguardias y la reforma universitaria. Había que superar la pereza y la superficialidad vanidosa del consumo de ideas importadas, la razón indolente de Boaventura de Sousa Santos, y aprender a pensar desde la realidad americana. En el libro de 6 ensayos en busca de nuestra expresión, el notable ensayista dominicano apunta otra característica de la cultura latinoamericana. Habría una especie de trayectoria constructiva en espiral en la que posiciones y predicados se reiteran consciente o inconscientemente a través de las generaciones, incluso en la proclamación resucitada repetidamente desde la independencia, de que ahora sí llegará por fin la hora de la expresión americana. La propuesta de la ecología política latinoamericana se adecúa a estas constantes en la tradición del pensamiento crítico latinoamericano. Mucha de su inspiración proviene de fuentes del norte desarrollado. Sin embargo, como propugnaba Oswald de Andrade, fue asimilada a través de operaciones antropofágicas que sirvieron para nutrir al propio organismo e impulsarlo a enfrentar nuevos desafíos. Al hacerlo se resignifica mestizamente esa herencia e incorpora también los legados indígenas y campesinos y las preguntas y urgencias de nuestro tiempo, y cumple así su rito de incorporación en la tradición del pensamiento crítico latinoamericano. Mientras tanto, las fuentes originales fueron perdiendo su brillo. El discurso del desarrollo sustentable pasó de cuento de hadas a fantasma, sin poder avanzar hacia el desaliñado mundo empírico más que en los trabajosos documentos de las infinitas negociaciones de las convenciones internacionales y en los microespacios de la gobernanza local para afincar los etéreos mercados de carbono, mientras las sociedades metropolitanas a partir de 2008 se zambullían en una crisis asiaga que las llevaba, por ejemplo, a abandonar relevantes políticas ambientales. Desde mi punto de vista, eso quiere decir que la ecología política latinoamericana se enraiza en las tradiciones auténticas del pensamiento latinoamericano y se incluye por justicia en las perspectivas de la denominada epistemología del sur, postulada por diferentes autores contemporáneos. Al hablar de un proyecto colectivo de índole plural, no tendría sentido en este momento establecer posiciones en esta difusa cartografía. Solo me limitaré a postular una serie de características topográficas de esa epistemología del sur que constituyen sus dispositivos de enunciación. Esa epistemología es política, como acostumbra recordar con justa frecuencia Enrique Leff. La ecología política latinoamericana se instala en el espacio de la crítica de la modernidad. Es, en ese sentido, posmoderna, pero en un sentido diferente al consagrado, sin incurrir en la fragmentación, por ejemplo. Y es también poscolonial, aquí también en un sentido diferente al de la tradición de estudios culturales anglosajones. Se trata de la colonialidad concebida como el reverso indispensable pero oculto de la modernidad, instaurada violentamente hace 5 siglos sobre pueblos y naturalezas de América. Esa colonialidad fundamentó el aniquilamiento demográfico de las poblaciones y la subordinación, en el mejor de los casos, de sus culturas. Construyó sociedades donde la dominación social posee predicados racistas e impuso regímenes depredadores de la naturaleza, basados en lógicas de corto plazo para la apropiación, extracción y exportación de sus recursos. No es difícil argumentar que esa colonialidad sobrevivió con muy buena salud al final del periodo colonial y que fue una especie de herencia malévola pero codiciada de la cual se apropiaron las élites criollas de la independencia y sus clientelas mestizas. Y a medida que se organizaban sus estados nacionales y disponían de nuevas tecnologías militares, avanzaron conquistadoras sobre los territorios indígenas aún no sometidos. Para proceder a una reconfiguración territorial en gran escala, debieron colonizar naturalezas y exterminar o subordinar a sus habitantes. Tenemos que completar la tarea que España dejó sin concluir, escribía el plurintelectual argentino Estanislao Ceballos en 1878, en vísperas del avance militar sobre los territorios del sur y de la Patagonia.
Se instalaron así regímenes de naturalezas colonizadas, por lo que los territorios ocupados son objetos de una subordinación estructural a largo plazo e inapelables decisiones externas se aplican verticalmente para la extracción de sus recursos, sin tener en cuenta la degradación producida en las condiciones de vida humana, social y natural. La epistemología del sur, que se postula como fundamento de la ecología política latinoamericana, supone también una geopolítica crítica del conocimiento, que pone el acento en los mecanismos y dispositivos de poder que privilegian el punto de vista europeísta, en la concepción finalista de la historia y en sus criterios de clasificación de los humanos a nivel macro y micro y de sus culturas. En parte esta posición se expresa en la crítica no solamente a los modelos de desarrollo y a sus efectos, sino también a la propia noción de desarrollo, como en el trabajo liminar de Arturo Escobar, La invención del tercer mundo, 2007, y en el debate sobre la propuesta del buen vivir. Esa geopolítica del conocimiento supone también una crítica al saber científico normalizado e instituido como predicado hegemónico a través de diversos mecanismos institucionales y una recuperación de los saberes silenciados y humillados de las poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas. Claro está que esa recuperación supone una crítica político-cultural que no solo se proyecta hacia el pasado, sino que también abre un espacio de confluencia, no meramente retórico, de la ecología política latinoamericana en relación con los conflictos socioambientales actuales, protagonizados por esos sectores populares, asimilables de alguna forma, aunque no sea en términos explícitos, con la crítica a la reiteración de las implementaciones territoriales de la modernidad, a sus condiciones políticas de implementación y a la recurrencia de injusticias ambientales en la distribución de costos y beneficios. Independientemente de las declaraciones más o menos retóricas y de la participación efectiva en esas prácticas de resistencia por parte de investigadores, activistas, es cierto que el punto de vista necesario de la ecología política latinoamericana a partir de sus presupuestos epistemológicos la vincula con esas perspectivas de enunciación o de conflicto en situación de insurgencia socioambiental que constituyen su fuente de alimentación más destacada. Así las cosas. La ecología política latinoamericana aparece instalada con toda propiedad y pertinencia en las tradiciones del pensamiento crítico latinoamericano, en las que la materialidad de la historia contemporánea constituye una materia prima para sus elaboraciones discursivas. Pero cabe aquí hacer algunas precisiones, aunque no sea más que para poner a prueba los consensos aparentes en nuestra comunidad de pares. Sí, está muy bien que una reflexión teórico-política de base académica se alimente de la pasión, reconozca sus raíces en su tiempo histórico y tome partido en relación con los conflictos que la determinan, definen y delimitan su horizonte político-cultural. ¿La brújula de Enrique Sureña? Su fisonomía está constituida por la producción de conocimiento con respecto a normas definidas en el campo de lo científico. Está claro que de otra de las características de la ecología política latinoamericana que la identifican con el pensamiento crítico latinoamericano es su desconfianza o rechazo del positivismo y del discurso científico institucionalizado. Pero hay que reconocer que ya no se está frente a las carencias institucionales de los años 20, que las ciencias sociales latinoamericanas tienen un lugar establecido y reconocido en el ámbito académico regional y un grado inédito de intercomunicación dialógica, y también que este espacio no excluye radicalmente, al menos en la mayoría de los casos, a las versiones más críticas. Por otra parte, la ecología política latinoamericana supone establecer un intercambio estratégico con las ciencias naturales, y ese diálogo solo será posible en condiciones concretas y efectivas, en tanto se pueda confluir con ellas desde posiciones de enunciación legitimadas como mecanismos de producción de discursividad científica. En ese sentido, asumir y preservar toda la dimensión crítica en relación con la ciencia normal, entre comillas, institucionalizada y sus criterios de legitimación, es de fundamental importancia para el refuerzo de la producción y de la fisonomía científica de la ecología política latinoamericana, desde luego que en las condiciones de una ciencia, entre comillas, posnormal. Hay otra cuestión pendiente, en gran parte debido a la verticalidad e inevitabilidad con que se imponen los grandes proyectos de gran impacto biocultural territorial. La ecología política latinoamericana paradójicamente se ha preocupado más por diferentes dimensiones de los conflictos que por sus aspectos propiamente politológicos.
Coincidimos con el doctor Germán Palacio Castañeda de la Universidad Nacional de Colombia en la estrategia de resaltar la centralidad de la adscripción de la ecología política al espacio teórico de la ciencia política. Allí hay un campo enorme de reflexión, abierto, que puede recurrir incluso a una tradición crítica bien asentada en la periferia del pensamiento político occidental o en sus márgenes. Gramsci, Foucault o Fanon y Memmi respectivamente. Es cierto que la norma es que la conflictividad ambiental tenga éxito relativo en abrir espacios públicos de discusión, enfrentamiento y o negociación, pero no en hacer oír sus reivindicaciones en los espacios de representación de los sistemas políticos. Gobiernos y partidos permanecen sordos y mudos en relación con la proliferación de conflictos ambientales, aunque en medida limitada. Afortunadamente no es el caso del Poder Judicial, por lo menos en algunos países. De todos modos, tenemos que avanzar con el intento de responder a preguntas estratégicas. ¿Cuáles son los motivos para ese desconocimiento o subvalorización del conflicto ambiental por parte de los sistemas políticos institucionalizados? ¿Cuáles son las bases reales e imaginarias del consenso extractivista en nuestros países? ¿Cómo potenciar la capacidad de los bucles de realimentación de la conflictividad ambiental de manera que aumente su efectividad sobre la escena política? Es necesario un análisis sobre la formulación de políticas públicas, no solamente las ambientales y sus efectos sobre la relación sociedad-naturaleza, sobre las bases naturales del pacto constituyente del Estado y del sistema político, sobre los límites de la naturaleza, puede presentarle a la reproducción indefinida y automática de esos sistemas. Es necesaria una ecología política politológica, además de sus prácticas inherentemente interdisciplinarias. En ese sentido, varios trabajos publicados en 2014 indican caminos muy prometedores para el desarrollo de este campo teórico político. Pero este hecho de resaltar la dimensión política de la ecología política no se refiere apenas a una elección temática, sino que expresa una perspectiva teórica más profunda. Para Joan Martínez Salier, la ecología política proviene de la confluencia de la economía política con la ecología humana, y tendría como objetivo los conflictos de distribución ecológica. Esta visión fue incorporada sin críticas por el antropólogo Arturo Escobar y posteriormente por Enrique Leff. Desde mi punto de vista, antes de aparecer como problemas de distribución, las cuestiones de la ecología de las sociedades humanas constituyen cuestiones de apropiación, como el establecimiento de relaciones de poder que permiten proceder al acceso de recursos por parte de algunos actores, a la toma de decisiones sobre su utilización, a la exclusión de su disponibilidad para otros actores. El poder político y el Estado, a través de sus múltiples dispositivos, el derecho para empezar, de sus instituciones, de sus políticas visibles e invisibles, de sus rutinas, son los grandes apropiadores originarios que ahora reproducen los actuales conflictos como si fueran de distribución. Y es también el Estado quien establece las líneas generales macropolíticas de la gestión ambiental de los territorios que están subordinados. Esta perspectiva histórica profundiza y fundamenta teóricamente el campo de la ecología política, mucho más que su construcción a partir del análisis de los conflictos ambientales presentes como disputas distributivas. Para mencionar un ejemplo sería una mirada de excesivo corto plazo la que analice la eclosión de movimientos indígenas que recorre toda América solamente como un problema de distribución, cuando en realidad esos conflictos han sido configurados a lo largo de complejos procesos de explotación y de exclusión de más de 5 siglos de vigencia. En este caso, por detrás de los actuales conflictos de distribución subyacen historias demasiado largas de colonialidad que supusieron genocidio físico y cultural, mecanismos de expropiación y de exclusión del acceso a los recursos naturales, subalternización o destrucción racista de identidades y la recuperación de las identidades en conflicto pasa, en su sentido estratégico, por la revalorización de las relaciones con la naturaleza. Hay también una problemática gramsciana, la referida a los intelectuales actuando en los medios rurales. Los clásicos hacendados y sacerdotes que ocupaban desde la época colonial esos espacios de dominación político-intelectuales fueron reemplazados en los procesos de modernización de la agricultura por agrimensores, abogados, agrónomos, veterinarios, ingenieros forestales y sociólogos rurales, todos portadores de un proyecto que no se limita al control de los cuerpos y de las almas, sino que se propuso reorganizar comunidades, espacios y naturalezas,
Nos interesa entonces llamar la atención acerca del papel que desempeñan estos mediadores en la gestión del conocimiento y de los conflictos. Tal empresa supone incluso un cuestionamiento de la formación académica de estos intelectuales, de su inserción profesional, de sus referenciales de actuación, de sus criterios de valoración. Todos estos intelectuales actúan en los intersticios entre la sociedad y la naturaleza, pero también entre los espacios urbanos y los rurales, y los actores globales, organismos internacionales, empresas multinacionales, fundaciones y ONG ambientalistas, movimientos sociales e instituciones académicas. Esta preocupación se relaciona con una comprensión de las relaciones sociedad-naturaleza que focaliza en las complejas relaciones de fuerza y de construcción de consensos desde un punto de vista dinámico. ¿Cómo se elabora la legitimidad de determinada forma de apropiación y de gestión de los recursos naturales? ¿Cómo se articulan hegemonías y contrahegemonías en las cuestiones de las relaciones con la naturaleza? ¿Cuáles son las condiciones y oportunidades de expresión pública de un conflicto? Otro punto en vigencia es reafirmar que el conocimiento producido por la ecología política latinoamericana se refiere casi, diría fatalmente, a una realidad material. Más allá de la búsqueda de sus rastros en la inspiración poética, elevada en un andamio filosófico al frontispicio de la crítica de la modernidad occidental, en la insistencia de desentrañar el sentido filológico del summa causa, no se debe perder de vista que siempre la ecología política tiene su sentido específico. Si bien no exclusivo en el examen de las relaciones materiales entre las sociedades y las naturalezas organizadas y mediatizadas de los mecanismos de poder actuantes en diferentes escalas. Desde este punto de vista, estoy de acuerdo con la recuperación hecha por varios autores, los mexicanos Víctor Toledo y Giancarlo Delgado Ramos, por ejemplo, de la centralidad del estudio del metabolismo sociedades-naturalezas como componente esencial de la ecología política. Recuerdo que esa perspectiva abrió un puente con un significativo debate a mediados del siglo XIX, del que se registran incluso agudas observaciones de Karl Marx, informadas por su lectura de la producción de las ciencias naturales, lo que permite, por lo tanto, inscribir a la ecología política en posición de diálogo con las tradiciones materialistas y socialistas, no solamente marxistas. Por otra parte, el crecimiento y la acumulación en esta línea de trabajo será un predicado fundamental para llegar a una mejor aproximación al diálogo, imprescindible con las ciencias naturales y de la salud. Están bien establecidas las relaciones de realimentación mutua entre la ecología política latinoamericana y la historia ambiental, y ambas pueden apoyarse mutuamente para avanzar en su reconocimiento y presencia académicos. Lo mismo puede decirse sobre los estudios culturales y el área de las humanidades, en los que se están produciendo interesantes incorporaciones de lecturas ambientales. En virtud de los debates globales de los últimos años, hay un desarrollo razonable de reflexiones sobre la crisis ambiental planetaria y lo que se juega en el escenario internacional, aunque por razones evidentes es un área que queda reservada para especialistas capaces de acompañar con competencia estos procesos. La antropología constructivista, en la línea de Arturo Escobar, ha realizado aportes fundamentales para la ecología política latinoamericana, y el diálogo con el perspectivismo de Eduardo Viveiros de Castro es prometedor. Pero hay otros campos en los que será necesario incrementar las posibilidades de diálogo y de producción de conocimientos. Por ejemplo, pienso en los estudios de ecología política urbana, especialmente metropolitana. Es curioso observar que las señales de alarma de la crisis ambiental latinoamericana en la década de los 70 estuvieron referidas básicamente a las condiciones de vida vulnerables en las caóticas metrópolis regionales en gestación. Paradójicamente, a partir de entonces, la crítica ecopolítica se orientó con más intensidad hacia los conflictos por la naturaleza en el medio rural o agreste, aunque ahora es evidente un saludable retorno de la atención hacia la vulnerabilidad urbana. Un campo complementario de esta orientación, vigente también en la historia ambiental, se refiere al estudio de los desastres, sus causas e implicaciones sociales y su productividad política. Pero hay también inquietantes silencios, precisamente en relación con algunas áreas en las cuales existe una reflexión muy bien establecida y absolutamente indispensable para una expansión y profundización de la ecología política latinoamericana. Pienso en la crítica ecofeminista, en la agroecología, en la cartografía social, en los estudios del trabajo y en el área de los estudios sobre formación de las subjetividades.
A partir del territorio ya construido y estabilizado en la ecología política latinoamericana, una nueva generación de investigadores tiene allí un campo privilegiado de avance.